Pues siento este lío del orden de la reunión. Ha faltado Luis que dijera, el Señor os bendiga y nos vemos la semana que viene, ¿no? Muy bien, y estáis en una apasionante línea de mensajes sobre el libro de Hechos, ¿verdad? Y vamos a seguir con ello. Me han pasado el texto que os tocaba esta semana, o que correspondía con el mensaje de hoy, así que si tienes una Biblia contigo, ábrela o enciéndela en Hechos capítulo 6, vamos a leer ahí, y creo que también se apoya con texto atrás, ¿no? Es el capítulo 6 y vamos a leer del 8 al 15, concretamente tiene que ver con el arresto de Esteban. Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 15. Dice así la palabra del Señor: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oramos. Señor, te pedimos que tu palabra trabaje en nuestras vidas en esta tarde y que haga el efecto de traer fruto y de traer vida a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ¿quién es este Esteban? Esteban nos dice el texto bíblico justo en el pasaje anterior que ha sido uno de los 7 hombres que han sido elegidos como diáconos para poder atender a las necesidades que estaban teniendo en ese momento la iglesia emergente, la iglesia en Jerusalén. Este es Esteban, es un hombre que nos dice que era de buen testimonio. Era un hombre que no solamente era de buen testimonio, sino que decía, hemos leído en el texto que era un hombre lleno de gracia y de poder. De hecho, nos dice el pasaje que además, cuando le estaban intentando rebatir todo lo que le estaba diciendo, dice que no podían resistir la sabiduría que tenía este hombre y lo lleno que estaba del Espíritu de Dios. Y en este texto que acabamos de leer va a haber un tema central en este pasaje. Y el tema central es el sufrimiento y Cristo. Es decir, son dos conceptos que no pueden ir separados. Y todos aquellos que toman la decisión de servir y de creer en el Jesús que encontramos en los Evangelios, en el Cristo de las Escrituras, le va a implicar sufrimiento en su vida. Y lo vemos en el ejemplo de Esteban, pero también lo vemos en el ejemplo de Pablo y lo vimos incluso en el propio ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él, por desarrollar la obra que Dios le había encomendado al Dios Padre, él sufrió. Por lo tanto, grábate esto con fuego porque no sé si en todos los sitios lo vas a escuchar. Creer en Jesús te va a implicar sufrimiento. Creer en Jesús te va a implicar sufrimiento. De hecho, esta idea Pablo ya la dejó bien clara en Filipenses, cuando en su capítulo 1, al final de ese primer capítulo de Filipenses, una carta magistral, él le va a decir a los filipenses, pero también nos dice a nosotros hoy: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esto está diciendo Pablo al final de su capítulo 1 en la carta a los filipenses. Os ha sido concedido por la causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces recuerda esta idea, creer en Jesús de manera implícita te va a llevar
sufrir por él. Pablo, en este texto que estoy mencionando, va a unir estas dos ideas como os estaba diciendo. Y mirar, sabemos por la historia de la Iglesia, sabemos también por lo que nos cuenta las Escrituras en este texto y en este libro de Hechos, que los primeros cristianos sufrieron y sufrieron mucho. Sufrieron persecución, sufrieron muerte, sufrieron tortura, fueron arrestados, incluso fueron asesinados. Y hoy en día sabemos también, por ejemplo, como el ministerio Puertas Abiertas nos cuenta que hay muchísimos seguidores de Jesús que están sufriendo por su causa. Si no conoces este ministerio, yo te animo a que lo conozcas porque realmente están haciendo una tremenda labor para acompañar a los hermanos en Cristo que están en otros lugares que están sufriendo una persecución mucho más evidente. Y aquí en España, en nuestro contexto actual, hemos sabido, yo al menos he sabido por mis abuelos, que ser un cristiano evangélico en España no fue algo sencillo. En España, en el país en el que vivimos, en la época de la guerra civil, en la época de la posguerra, he escuchado historias donde realmente ser protestante, ser un evangélico, te causaba ser arrestado y encarcelado. He oído historias de personas que tenían que cantar susurrando en las casas, en sus propias casas, porque en esa época concreta de la guerra civil y la posguerra, en España, ser cristiano protestante evangélico te costaba ser arrestado en la cárcel. ¿Verdad? Esto es una realidad. Yo lo he escuchado de mis abuelos y sé que eso ha sido así. Ahora, ¿pero qué podemos decir del día de hoy? En el contexto en el que estamos, en la España de hoy, en esta ciudad, en Murcia, pues podemos decir que estamos viviendo una tolerancia religiosa. Hoy sabemos o tenemos la tranquilidad de que no va a entrar la Guardia Civil o la policía por esa puerta y nos va a coger a cada uno y nos va a llevar a algún tipo de calabozo. Pero no aquí, sino en muchos sitios de España, de Europa y de otros lugares. Por lo tanto, parece que en el momento en el que vivimos hoy, estamos viviendo una tolerancia religiosa que nuestros predecesores, por ejemplo, en mi generación, mis abuelos no vivieron en este país. Pero mirar, yo aún así reconozco lo que Pablo le está queriendo decir a los filipenses y la conducta que veo en el propio Esteban, que es gente valiente que ha decidido vivir de manera genuina por Jesús y que hacer eso en ciertos contextos, aunque vivamos tolerancia religiosa, sí te va a costar una cierta persecución. Déjame que me explique. Es muy probable que si tú eres un chico de instituto que decides ser un seguidor de Jesús genuino allí y que tú digas que eres creyente y que lo manifiestes y que otros puedan ver a Jesús a través de ti, te va a costar burla. Te va a costar un menosprecio. Se van a reír de ti. Y posiblemente puedan hacerte lo que hoy está muy de moda y los cristianos queremos parar, que es el famoso bullying. Por lo tanto, ser hoy un cristiano en un instituto genuino te está conllevando un tipo de persecución, un tipo de rechazo. Posiblemente te está pasando lo mismo si estás en una universidad, pero posiblemente te está pasando también en tu contexto laboral o de trabajo. Porque hoy, que tú seas genuino con tu manera de hacer el trabajo, que seas honesto, que incluso si tu jefe te pide que falsifiques algún documento o que hagas algún tipo de trampa de corrupción en tu trabajo y te niegues, te puede costar el despido. Pero ser un seguidor genuino de Dios, de Jesús, nos implica ser honestos. Mirar por la verdad, no falsificar. Y podría poner muchos más ejemplos en tu vecindario, en tu contexto donde tú te mueves, que si eres fiel a los principios de la Biblia, si eres fiel y obediente al Jesús al cual ha entregado su vida por ti y te ha dado la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna, y en agradecimiento tú quieres vivir en una conducta intachable, en el mundo en el que vivimos hoy tan roto, en muchos contextos tu luz, tu verdad, te va a implicar persecución y sufrimiento. Y desde luego que no puedo llegar a comparar los niveles de sufrimiento o de persecución que vivimos en una sociedad de tolerancia religiosa al riesgo que están viviendo nuestros hermanos en países severamente perseguidos,
donde no estamos hablando de que te quedas sin trabajo, estamos hablando de que asesinan a tu familia. O de que te atan a un palo y te queman vivo. Pero lo cierto es que la Biblia nos está diciendo a través del ejemplo de Esteban y a través del ejemplo del propio apóstol Pablo, de que si realmente comprendes las profundidades del Evangelio, te va a conllevar sufrimiento. ¿Diferentes niveles de sufrimiento? Sí, es cierto, pero sufrimiento. Y déjame que te exponga algo que creo que nos tenemos que preparar como iglesia desde ya y en los próximos años. Yo estoy convencido de que vamos a vivir una persecución ideológica en los próximos tiempos. Creo que ya la estamos viviendo, pero creo que se va todavía a aumentar mucho más. Una persecución ideológica que va a atentar acerca de los principios y valores bíblicos. Una persecución ideológica de aquellos que nos definamos como seguidores de Jesús y decidamos defender la Biblia y su enseñanza a capa y espada. Mirad, seguro que habréis oído hablar, y no voy a entrar en temas, con este ejemplo no me malinterpretéis o no quiero entrar en cuestiones políticas, pero seguramente habéis oído hablar de la famosa ley trans. Una ley muy controversial, sobre todo muy controversial en el ámbito de los valores. Controversial para aquellos que no creen incluso en los principios bíblicos, cuánto más es controversial para aquellos que sí creemos en ello. Vale, pues esta ley viene directamente a atentar contra la objeción de conciencia. Es decir, es una ley que va a perseguir a todos aquellos que pensemos diferente acerca de la ideología LGTBI o de la ideología queer. Y de hecho la ley dice claramente que puedes tener severas sanciones económicas, y esto está haciendo que mucha gente se sienta intimidada o que tenga miedo, o incluso está censurándose a sí mismo para decir lo que dice la Biblia, para argumentar lo que dice la Biblia acerca de la sexualidad. Para defender el marco tan increíble y la visión tan alta que Dios nos ha dado acerca de la sexualidad. Porque esta ley va completamente en contra de lo que dice la Biblia. Hace un mes y medio más o menos, sobre mitad de enero, finales de enero, estuve en Madrid predicando con los adolescentes de GBE allí en Madrid. Y me pidieron hablar acerca de una temática que ellos necesitan mucho escuchar, que es la sexualidad. Y preparé este tema y estaba dándole vueltas y pensé en abordarlo y hablarle a los chicos de lo que dice la Biblia y de lo que dice Dios acerca de la sexualidad. Porque la Biblia y Dios hablan acerca del sexo. Y en varios momentos, pensando en esta ley que acababa de salir, os reconozco que pensé si había cosas que debía decir o que no. Y rápidamente recuerdo que el Señor, el Espíritu Santo, me trajo convicción de que no dejara de decir nada de lo que la Biblia decía acerca de ese tema. Que no dejara de decir absolutamente nada y que con valentía, como otros que nos han precedido, hablar abiertamente de lo que dice la Biblia acerca de este tema, sabiendo que era completamente en contra de lo que dice esta ley. Y así hice porque soy muy consciente de que esta generación a día de hoy necesita escuchar más que nunca qué está diciendo la Biblia acerca de la sexualidad. Porque están tremendamente influenciados por todos los mensajes que están escuchando en su contexto estudiantil de una manera muy distorsionada acerca de esta temática. Y rápidamente me vino también a la mente lo que el apóstol Pablo y el Señor Jesús hicieron. Y es que ellos no se autocensuraron. Ellos no dejaron nunca de decir y de comunicar las verdades del Evangelio y de la palabra de Dios y del plan bueno y perfecto que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y tanto Pablo como Jesús y tantos otros que encontramos en la Biblia, como el propio ejemplo de Esteban, no se autocensuraron, sino que hablaron con gracia y con poder acerca de lo que Dios dice. Aun a sabiendas de que veréis la semana que viene
a Esteban, hablar y decir esto le va a costar la muerte. Dejadme que os comparta un caso de una mujer, una hermana muy valiente, un caso muy inspirador, en Finlandia. Este caso lo contamos en la Asamblea General de la Alianza Evangélica el año pasado. Es el caso de Päivi Räsänen. Ella es política, de hecho es una parlamentaria y ha sido la exministra de Justicia en Finlandia. Pues en 2019 ella escribe un tuit, en Twitter, en la red social Twitter, escribe un mensaje mencionando un texto bíblico del Antiguo Testamento hablando acerca de la sexualidad. Y lo que hace ella es criticar el hecho de que una iglesia luterana, en el contexto de Finlandia, estaba participando en las carrozas, en las marchas del orgullo gay en Finlandia, y ella como cristiana critica con un texto bíblico a esta iglesia de una corriente liberal en Finlandia. Tal vez para nosotros esto es un poco llamativo, el hecho de que un grupo de iglesias en España pueda llegar a participar en una carroza de un desfile del Día del Orgullo Gay. Pero en Europa cada vez está siendo más común corrientes liberales a nivel teológico que están haciendo este tipo de cosas. Y Päivi, de manera muy valiente y sabiendo en la posición de autoridad que estaba, escribe el tuit y les critica y les dice realmente que sus estatutos hablan de que son una denominación que defienden la Biblia, pero sin embargo están haciendo cosas completamente contradictorias a lo que dice la Biblia. Pues bien, este tuit le llevó a una denuncia de odio contra los homosexuales, amparada por una ley muy parecida a la que se ha aprobado hace muy poco en España, de que acabo de mencionar, la ley trans. Y quien denuncia a esta exparlamentaria, a esta ministra, es nada más y nada menos que el defensor del Estado. La figura de autoridad más alta es quien le hace la acusación y la lleva a juicio. Por un tuit hablando acerca de que una denominación cristiana estaba participando o estaba llevando una conducta acerca de algo contradictorio, ¿no?, en la sexualidad. Muy bien, pues por hacernos la historia un poco corta, esta situación se hace famosa, sobre todo en el contexto de Finlandia, aunque también se ha dado cobertura en Europa. Se hacen entrevistas, se hacen varias entrevistas de radio, de televisión acerca de este caso, de que Päivi ha sido denunciada. La policía la interroga en varias ocasiones en Helsinki y por fin llega el juicio en 2020. Y el caso se hace bastante internacional. Y fijaos qué interesante lo que dice Päivi en una entrevista que le hace a Alianza Evangélica. Le dice: yo simplemente quiero expresar libertad de expresión, pensar libertad de conciencia y creer libertad religiosa, lo que dice la Biblia. Y en Finlandia, que es un país protestante, de cultura muy protestante y con una larga historia protestante, y que ha sido un país que ha vivido a nivel de leyes y de cultura fundamentado sobre los valores del protestantismo, Päivi dice: yo simplemente quiero expresar lo que la Biblia dice. Después de todo este revuelo, y hace aproximadamente un año, en 2022, Päivi gana el juicio. Päivi gana el juicio y los jueces dicen que ella tiene derecho a libertad de expresión, a libertad de conciencia y a libertad religiosa. Y mirad, yo creo que aunque Päivi gana este juicio, y de hecho damos muchas gracias a Dios por ello, ella ha sufrido muchísimo en todo este proceso. De hecho, lo cuenta en la entrevista. ¿Y ha sufrido mucho? ¿Por quién? ¿Por un capricho de ella? ¿Por una aspiración personal? Ha sufrido por la causa de Cristo. Ha sufrido por defender lo que la Biblia dice. Y mirad, yo no sé si en el futuro, lo que nos viene por delante, los creyentes vamos a poder ganar los juicios. Päivi lo ha ganado, pero no sé de hecho si va a poder seguir ganando más. Porque lo que la Biblia nos dice claramente, y a pesar de que podemos estar agradecidos de que las leyes nos amparan, es que seguir a Jesús y creer en su mensaje nos va a implicar persecución y sufrimiento. De hecho, en la Biblia encontramos cantidad de ejemplos en los que las cosas que son injusticia, Dios las utiliza para trabajar en nuestro corazón.
Dios las utiliza para trabajar en nuestro carácter. Hermanos, vienen tiempos difíciles para la iglesia. No soy ningún profeta. Solo estoy leyendo los tiempos. Solo veo lo que está pasando a lo largo del mundo y veo hacia dónde está yendo las leyes y la cultura y la sociedad hoy. Y como dice John Stott, con una mano el periódico y con la otra la Biblia. Veo leyes que van en contra de la Biblia y veo en la Biblia que ser un seguidor de Jesús implica sufrimiento. Por lo tanto, siento decirte que no traigo un mensaje muy esperanzador. Esperanzador en Cristo, pero vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y la Biblia nos apunta con tantos casos en los que vemos a la iglesia primitiva que no fue algo fácil. Y me gustaría terminar recordándote algo. A veces el sufrimiento nos sorprende en nuestra vida. Sí, nos sorprende. Cuando estuve la vez pasada con vosotros aquí en noviembre, la siguiente semana fallece mi sobrina Ariana. ¿Te sorprende el sufrimiento o no? Sí. Y mucho. Y esto es algo que yo estoy intentando aprender. Y es algo que yo quiero compartir contigo para ayudarte a ver si como iglesia podemos entenderlo. Lo que necesitamos entender, hermanos, es que para que no quedemos totalmente arruinados y devastados cuando la aflicción nos alcance, es que no debemos sorprendernos porque deberíamos estar esperándola. Vuelvo a repetir esta idea. Hermanos, para que no quedemos arruinados y devastados cuando la aflicción llegue a nuestra vida, no debemos sorprendernos cuando llegue esa aflicción y ese sufrimiento, porque lo que deberíamos es estar esperándolo. Y así vivieron los creyentes del primer siglo. Lo que pasa es que tenemos un gran problema, como iglesia de Occidente, que vivimos en una tolerancia religiosa, que vivimos en la sociedad del bienestar, que vivimos en la comodidad. Y en el momento en el que el sufrimiento nos salpica, nos rompemos como una bola de cristal. Porque no hemos sido preparados para entender que vivimos en un mundo de aflicción, en un mundo roto. Que Jesús ya no lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no vino con una propaganda de en el mundo tendréis bienestar, éxito y felicidad. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Confiad. Confiar en Jesús. Confiar. Así que recuerda esto. No quedes sorprendido por el sufrimiento, porque lo que deberíamos es estar esperando. Y mirar, hermanos, algo que me consuela en medio de la realidad del llamado que tenemos a seguir a Jesús y de que esto de manera implícita nos va a llevar sufrimiento, es que Jesús nos dice que confiemos en Él. Y si confiamos en Jesús, podemos estar tranquilos en este mundo hostil. Si confiamos que Jesús está con nosotros en la barca, da igual las tormentas que hay alrededor. Porque Jesús sí está con nosotros. Si Jesús es nuestra confianza, podemos estar tranquilos, que Él está con nosotros. Dios no nos prometió a ninguno de nosotros que no pasaríamos jamás por el valle de la sombra de muerte. No lo prometió. No encuentro un solo texto en las Escrituras que nos diga eso. Lo que sí que nos prometió es que cuando andes por el valle de sombra de muerte, yo, Jesús, Dios, estaré contigo. No te prometió que no pasarías. Te prometió que estaría contigo. No tenemos el control de las circunstancias. Nada. Nada, no tenemos el control de las circunstancias. No sabemos los sufrimientos que vamos a atravesar, ni como iglesia, por persecución ideológica, incluso de manera personal. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos al buen pastor. Tenemos a ese buen pastor que nos da su presencia, nos da su consuelo, y que no significa que no atravesaremos sufrimiento, sino que seremos sustentados por Él. Seremos
llevados de su mano por Cristo y solo por Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por el ejemplo de Esteban, pero también, sobre todo, gracias por ti, Señor, porque es que todos los personajes que encontramos en la Biblia apuntan a ti. Y Esteban fue valiente, fue alguien de buen testimonio, sufrió, pero sufrió por ti. Y es que tú eres el que lo mereces todo, por ti merece todo la pena. Ayúdanos, Señor, como iglesia a ser valientes, a entender que no sabemos con qué magnitud o qué tipo de sufrimientos vamos a tener, pero vamos a tener sufrimientos. Y prepáranos para ser una iglesia valiente, una iglesia que esté dispuesta a pelear por el Evangelio, a pelear por ti, Señor. Y sobre todo te pedimos que nos ayudes a, cuando la aflicción salpique a nuestra vida, entender, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás de nuestra mano, de nuestro lado, que nos das la mano. Y sobre todo, Señor, saber que aunque atravesemos ese valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.